buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre un lombricultivo, cómo se establece, además de todos los beneficios que hay en esta actividad, es decir, el paso a paso. Además les hablaremos sobre un banco de material genético. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En este centro ambiental en el municipio de San Francisco, en Cundinamarca, se procesa el 50% de la basura orgánica que se genera en la zona. La mitad va para la elaboración de compost y la otra mitad para el laboratorio de lombricultura. El ciclo comienza con el establecimiento de las camas. Y empezamos con una cama de cero. Cada cama tiene una profundidad de 50 centímetros y ya abajo tiene cemento. Entonces, damos una primera capa de alimento, de precompost, de unos 8 centímetros. Y le damos un pie de cría de unas 3 canecas de pintura, de cuñete, y esas lombrices se tapan con el plástico negro. El primer riego que se hace a las camas una vez establecidas se realiza con agua limpia. A partir de ahí y cada 15 días se hace el riego, pero con el mismo humus líquido que se obtiene de las camas. Así se hace hasta terminar el ciclo productivo. Generalmente usted coge una cantidad de material, de sustrato que está en la cama y espicha con fuerza y de acuerdo a la cantidad de gotas, el operario sabe si tiene mucha humedad o necesita regar. Entonces en ese caso él detecta la humedad manualmente y riega. Y la alimentación es visual, porque uno se da cuenta de la diferencia entre el humus y el alimento. O sea, usted cuando alimenta ve que el alimento está ahí. Pero ya cuando el humus está, se ve también, es claramente diferenciable. Si no se suministra el alimento a las camas cada vez que se necesite, o si no se hace el riego cuando corresponde, o incluso si se riega en exceso, las lombrices pueden morir o escaparse de las camas, lo que representaría una pérdida económica significativa para el productor. La lombriz es un animal costoso. Eso vale 10.000 pesos cada kilo, pero no es lombriz, sino lombriz con sustrato. O sea, es bastante costosa. Una cama de estas, con 8 centímetros de grosor y aproximadamente 50 kilos de lombriz, se lleva 1,5 toneladas de alimento, es decir, de residuos orgánicos precompostados. Esta comida les dura a las lombrices alrededor de 20 días. Cuando se acaba el alimento, toca volver a alimentar. Y esa cama va subiendo, lo que queda abajo es el humus. Y va subiendo hasta que la cama llega al tope. Cuando la cama llega a tope, entonces se saca la lombriz. La lombriz es un animal voraz que ingiere diariamente una cantidad igual a su peso. Las camas se alimentan las veces que sean necesarias para llenarlas, lo que suele ser unas 5 o 6 veces en todo el ciclo productivo. Usted escoge una comida que guste a las lombrices y le aplica suficientes azúcares, bien sea azúcares de distinto origen. Y la lombriz sale a comer, porque necesita de alimento. Cuando está comiendo, digamos a los 4 días de aplicarle alimento, la lombriz se recoge en una caneca. En esta finca, ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, una cama logra llegar a los 50 centímetros de grosor a los 4 o 5 meses, tiempo en el que se logra obtener el humus sólido y líquido, y las lombrices deben ser sacadas y pasadas a otra cama para que inicien nuevamente el proceso. Se alimenta con un alimento pequeño, con una cantidad de alimento pequeño, de unos 5 centímetros, un alimento que guste a la lombriz, y cuando la lombriz suba a comer, entonces se saca de esa cama y se bota otra que esté lista para empezar el proceso. Y eso se repite unas 3 veces. A la tercera vez ya prácticamente la cama no tiene lombrices, solo es humus. El humus sólido, que es el resultado de las camas una vez termina el ciclo productivo, se seca y se cierne para ser comercializado. El humus líquido es el que ha sido obtenido durante todo el ciclo mediante drenajes internos que van de las camas a contenedores para almacenarlo.
Luego de realizar el proceso de fertilización con los ovocitos y el semen bovino en laboratorio, se debe esperar 24 horas en las cuales los espermatozoides fecundarán los óvulos. Después de ese tiempo se seleccionan las estructuras que fueron fecundadas y estas son pasadas a una placa que contiene medio de cultivo. Allí comienzan los procesos de división celular que indican el inicio del desarrollo de los embriones. Este proceso de desarrollo empieza por medio del clivaje. El clivaje es un proceso en el cual empieza la división celular o mitosis. Entonces, estas estructuras que fueron fecundadas empiezan a dividirse en blastómeras. Empieza primero la división de 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras hasta 16 blastómeras. Las 16 blastómeras se encuentran en el día 3 de cultivo, es decir, 3 días después de realizado el cultivo nosotros hacemos un proceso de selección llamado clivaje o día 3, en donde hacemos una selección de esos ovocitos que llegaron y que se fertilizaron, cuáles fueron fecundados por los espermatozoides y empezaron este proceso de desarrollo embrionario. En ese punto se procede a dejar las uniones que sí realizaron la división celular y se desecha lo que definitivamente no fue fecundado. Luego de esta selección, el material genético entra nuevamente a las incubadoras donde van a permanecer 3 días más. En el día 6 de cultivo realizamos un proceso llamado previsión, en el cual de estas estructuras que clivaron hacemos un conteo de cuáles ya son embriones tempranos. La transferencia de embriones se realiza en el día 7 de cultivo, por lo que la previsión se hace 24 horas antes y es ahí cuando se envía a los ganaderos el número total de embriones que se tienen hasta el momento como resultado de la fertilización en laboratorio. Si los embriones van a transferirse en una finca cercana acá al laboratorio, se entregan ese mismo día 7 en pajillas ya para la transferencia. Pero en caso de que de pronto los embriones viajen a algún lugar del país y pues tengan que irse en aeropuerto o por terminal, entonces se entregan en día 6 en medio de cultivo en unos tubitos o también se pueden ir en día 5. Entonces estos tubitos se les agrega medio de cultivo, aceite mineral completamente estéril y se les agrega gas para simular las mismas condiciones que tienen acá dentro de las incubadoras. Aunque el número de embriones está determinado al momento de hacer la previsión, puede aumentar cuando el material llega a los productores el día de la transferencia. Esto sucede especialmente con las líneas genéticas cebuinas. Suelen ocurrir en ciertas razas, como es la raza Nelore, la raza Brahman, Gusera, que son razas de desarrollo mucho más rápido, que de pronto para la transferencia ya hay embriones en BN, es decir, eclosionados, en eclosión o eclosionados. Entonces, todas estas observaciones se hacen dentro del protocolo, se transfieren, igual son embriones, también tienen una tasa de preñez, o sea, son perfectamente transferibles. En caso de haber más embriones de los necesarios para el número de receptoras sincronizadas en la finca, existe la posibilidad de aplicar la técnica de congelación directa en el laboratorio para evitar la pérdida de este material genético. La técnica de congelación directa o DT es una técnica que se ha venido usando con mucha fuerza desde el año pasado acá en Colombia, porque la mayoría de los ganaderos de pronto quieren tener un banco de embriones congelados para cuando de pronto alguna receptora entre en celo natural o para hacer una sincronización exclusiva para embriones congelados. El proceso de congelación de embriones se realiza con un medio denominado etilenglicol en una máquina que se encuentra a -6 grados centígrados y llega a -32 grados. Una vez se ha pasado la curva de congelamiento, los embriones pasan a los termos de nitrógeno, en donde pueden ser conservados en perfecto estado el tiempo que los productores dispongan para realizar las próximas transferencias. En el Banco Agrario estamos para ayudarte a mantenerte al día con tus obligaciones financieras. Contáctanos y descubre cómo gracias a tu cumplimiento y puntualidad podremos seguir apoyando los proyectos productivos de más colombianos. Conoce más en www.bancoagrario.gov.co o en nuestras oficinas. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.